Esta noche vamos a empezar con el ingeniero Ricardo Landívar y él nos va a llevar a un espacio y a un tiempo de reflexión acerca del valor de la vida. Ricardo Landívar Sevilla es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Católica. Él cuenta con 3 maestrías, una en educación superior, una en administración de empresas y una en teología, y es doctorante en educación superior, ¿no? Ricardo se ha desempeñado en trabajos tanto en la dirección como en la coordinación de proyectos en diferentes empresas, en diferentes áreas. Actualmente él es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica por su gloria, por su gracia, y la Iglesia Vida Abundante. Actualmente él también es profesor, él enseña en programas de pregrado o de grado y posgrado, ¿no? Ricardo tiene un currículum bastante amplio, pero bueno, hemos tratado de resumir su hoja de vida. Ricardo también está casado y tiene dos hermosos hijos, ¿no? Bien, y antes de cederle el micrófono a Ricardo, quiero recordarles que invitarlos también para que la próxima semana estén con nosotros, juntamente con el doctor Andrés Condarco, quien va a llevarnos a un espacio y un tiempo de reflexión acerca del valor del cuerpo. Entonces voy a ceder el espacio al hermano, amigo, ingeniero Ricardo Landívar. Adelante, querido Ricardo. Muy bien, estimado Franz, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias realmente por el tema de organizar este tipo de eventos que realmente hacen tanto bien, no solamente a la comunidad cristiana, sino a la comunidad en general. Muchas veces nosotros estamos muy ensimismados en la congregación, ensimismados en la iglesia, y a veces es que nos olvidamos de que el mundo que nos rodea es grande, es terrible, es extremadamente complejo y realmente a veces resulta ser un tanto bastante ingrato, en el sentido de que uno se esfuerza, uno realmente hace todo lo mejor posible como para salir adelante con los proyectos, salir adelante con la obra del Señor. Y lamentablemente tenemos que aprender también que a veces, no a veces, que siempre Dios es el que está bajo control de todas las cosas, que realmente los tiempos de Él son bien diferentes a los nuestros. Una cosa que me llamaba la atención en la presentación de mi hoja de vida, yo te mandé una hoja de vida convencional y realmente yo no sabía mucho cómo presentarme. He visto algunos de tus eventos y he visto que varias personas se presentan a sí mismos inicialmente como padres, algunos se presentan como doctores, como médicos, algunos se presentan como pastores. Yo la verdad no sé qué me pondría como cartel de presentación y posiblemente yo soy de la idea de que una persona tiene que estar completamente segura de saber lo que va a poner en su lápida para poder saber realmente si ha cumplido o ha tenido un verdadero propósito en esta tierra. Y hoy día vamos a hablar un poco de esto, acerca del tema de valores, de todo lo que significa esta serie que has empezado a manejar durante este mes, durante esta temporada. Ahí me ha tocado abrirlo como el valor de la vida. Vamos a empezar con un versículo que está en el libro de Juan que dice lo siguiente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por esta vida que nos has regalado, por este tiempo que nos permites compartir en esta tierra, por la familia que nos has dado, Señor. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Dios, porque nunca has permitido que nada nos falte, nunca has dejado de nosotros, nunca has alejado de nosotros tu mano protectora, Señor, tu mano guía, Señor, y sobre todo esa visión que nos has puesto en nuestros corazones para que nosotros vayamos contigo de tu mano, Señor, conforme a la meta que tú mismo nos has puesto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, te ruego, Señor, que ninguna palabra salga de mi boca si no es bajo tu control, Señor. Y sobre todo, que todos los corazones que están escuchando este mensaje, que están escuchando este estudio, Dios, sean realmente receptivos a lo que tú has colocado de antemano para con ellos y para conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, esta foto ha salido en el tiempo de pandemia. Es la barra brava del club Fenerbahce de Turquía. Y realmente es una de esas fotos que, es una foto real, por cierto, es una de esas fotos que nos ha movido el piso durante la pandemia. Son 2 ancianos, son 2 personas de la tercera edad
que eran archifanáticos de su equipo. Inicialmente en el 2014 iban de la mano a todos los partidos. En el 2015 iban de la mano también con el señor bastante enfermo. Para el 2016 solamente quedó ella, él ya partió. Y para el 2020 ninguno de los dos ya pudo asistir al estadio porque ambos estaban muertos. Fenerbahce en su honor bautizó una de las tribunas principales de su estadio con el nombre de ambos, como esos hinchas longevos, como esos hinchas que realmente han estado apoyando a su equipo hasta el fin. Es interesante cuando nosotros nos confrontamos con la muerte, cómo es que nosotros realmente podemos darnos cuenta de lo que significa la vida. Hace unos días yo leí un libro acerca de esta problemática y me he enterado que en Netflix hay una película justamente sobre esto que no la he alcanzado a ver, que es la problemática acerca de cuánto poner en dinero a cambio de una vida. ¿Cuánto vale una vida? En las Torres Gemelas, en el atentado de las Torres Gemelas del año 2001, las empresas de seguros tuvieron la ingrata labor de tener que cotizar el valor de las vidas humanas para con los familiares. En otras palabras, tener que cotizar las indemnizaciones que se les debía dar a las personas familiares de aquellos muertos. Y en Estados Unidos esto era bien complicado porque Estados Unidos, ustedes saben que es la tierra de los abogados, donde es muy usual que unos se demanden a los otros y que realmente los procesos legales puedan durar años de años y costar millones de dólares. El Estado americano toma control de esta operación y ellos dicen vamos a negociar con todas las familias para que todos acepten un acuerdo justo. Ahora la pregunta es, ¿qué es un acuerdo justo? ¿Cuánto dinero tú aceptarías recibir si en el caso que hayas perdido a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano, a tu esposa o esposo? ¿Cuánto dinero harías la negociación, la transacción? Hablando en español, ¿cuánto vale una vida para ti? Estados Unidos llegó a esta disyuntiva en base a varias variables. Por un lado, ellos tomaron en cuenta los rangos de edad. Si una persona tenía más años, valía menos que una persona que tenía menos años. Los ingresos, el nivel social, el nivel de educación, el nivel universitario eran variables que ellos iban poniendo en un software, iban a disparar estándares o intentos de aproximar a un precio, entre comillas, justo. Los precios, y miren lo que estoy hablando, que parece muy brusco, los precios que ellos cotizaron por la vida humana fue entre 100,000 y 3 millones de dólares, dependiendo de todas estas variables. Hasta ahí parece una cosa un poco loca, pero les cuento que en otras coyunturas pasan cosas aún peores. Esto es un chiste de un periódico argentino. Viene un ladrón en un asalto y le dice, esto es un asalto, la plata o la vida. Entonces el asaltado directamente se le pasa por la mente y dice, dame un momento, voy a pensarlo. ¿Qué es más importante? ¿El dinero que tengo o mi vida? Es interesante cuando las cosas realmente se ponen bien álgidas, y esto es una fotografía de un periódico de Santa Cruz de hace una semana, acerca de uno de esos famosos secuestros express que hay mucho en este tiempo, más que todo en Santa Cruz, en la Argentina, donde inmediatamente secuestran a un pariente y te dicen fácilmente dame 20,000 dólares o dame 100,000 dólares, dependiendo del factor económico que la gente sabe que tú tienes, o te lo mando por pedazos o te lo mato a tu pariente, ¿no? A tu esposa, a tu padre, a tu hijo, etcétera. Y la gente a veces tiene que terminar cediendo porque saben que cualquier tipo de intervención de la policía, realmente esto va a terminar en consecuencias fatales. ¿Cuánto vale una vida? A ver, esta tabla ya está en un nivel mucho más brutal. Esto lo he sacado del periódico Excelsior de México. ¿Cuánto vale una vida? Un bebé en China, tú puedes comprarlo, y no les voy a decir la página, ni mucho menos, obviamente todo esto es en el campo de lo ilegal, por 7,000 dólares. En Malasia, 6,000 dólares. En Rusia, 17,000 dólares. En la India, si es varón, 45 dólares. Y si es niña, por 24 dólares. En una sociedad donde un búfalo, le hace un toro, se cotiza por 350 dólares, un niño se compra en 45 y una niña en 24.
Acá esta tabla realmente nos llama la atención y nos duele, más que todo en países subdesarrollados, en países del tercer mundo. Miren, una niña en Mozambique la puedes comprar. Esto no habla de prostitución, esto es trata de blancas. Esto es compra y venta de seres humanos por $2. Estos son datos de un periódico mexicano. Vuelvo a la pregunta, ¿cuánto realmente vale una vida? Los Estados Unidos, al momento de hacer sus estadísticas y al momento realmente de verificar cuánto es que un seguro social, cuánto es que un seguro de vida debería poder pagar a unos parientes, a unos sobrevivientes en base a cualquier tipo de accidente, se basan en el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la sumatoria de todos los bienes y servicios que puede producir una sociedad en una gestión, en un año determinado. Cada gestión se calcula un Producto Interno Bruto diferente. En Bolivia, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es un factor que toma el presidente para decir si este año el país ha crecido en tanto porcentaje, entonces el país será acreedor de un doble aguinaldo, ¿no? Eso se basa por el Producto Interno Bruto. El crecimiento es por todo lo que trabajamos nosotros. Ahora, seremos directos. No todos trabajan lo mismo. No todos aportan al Estado lo mismo. No todos aportan a la sociedad lo mismo. Entonces, los economistas, la gente de los seguros, calcula cuánto es tu aporte al Estado en función de cuánto vales. O sea, para mí lo que tú vales está en función de lo que tú puedes aportar al Estado. Esto en base al Producto Interno Bruto. La economía como tal siempre se ha enfrentado a un problema. Y su problema es que tiene infinitas necesidades, tiene necesidades infinitas, necesidades ilimitadas en un mundo donde los recursos son completamente finitos y agotables. Tienes pocos recursos para infinita cantidad de necesidades. Ahora, un filósofo hace 100 años explicó más o menos este problema con el siguiente ejemplo. Él dijo, voy a tener un par de conejitos, los voy a meter en el campo, en un campo cerrado, en un patio cerrado, y los voy a dejar. En el patio cerrado hay agua, hay alimento, etcétera, etcétera, y poco a poco los conejitos van a irse alimentando y poco a poco van a irse reproduciendo. A medida que se vayan alimentando y se vayan reproduciendo, los recursos se van a terminar agotando. Entonces va a haber un momento en que la población de conejitos sea tan, pero tan grande que los recursos literalmente rebalsen. En pocas palabras, va a haber un momento que los recursos no puedan sostener a una población tan grande. Eso, desde el punto de vista de los seres humanos, lo conocemos como sobrepoblación. Esa sobrepoblación que sufren países como China, que sufren países como la India, donde hay tantos, pero tantos habitantes que uno dice, ¿qué pasaría si un día se van a agotar sus recursos y eventualmente lo van a hacer? Ahora, en base a esta premisa, que no es una premisa cristiana, es una premisa netamente filosófica, hay gente que llega pues a extremos muy interesantes, por no decir otra cosa. Hay una película que realmente ha hecho furor los últimos años, los últimos 10 años, es toda la serie de los Vengadores. Y en la serie de los Vengadores hay un Thanos que dice, yo tengo un plan, y mi plan para combatir este problema de la sobrepoblación es eliminar al 50% de un chasquido de mis dedos. Yo hablé hace unos días con un economista y yo le dije, ¿qué pasaría si realmente esto fuera real? Que fuera un ser superpoderoso que tuviera la capacidad de eliminar al 50% de la población. ¿Qué pasaría con la economía mundial? Y él me dice, desde un punto de vista bien frío, sería lo mejor que nos puede pasar, me dijo. Y yo inmediatamente ahí me salió lo pastor de adentro y yo dije, qué loco, ¿cómo puedes decir esto? Y él me dijo, sí, porque realmente por una fracción de tiempo, una fracción de tiempo relativamente larga, la economía mundial se estabilizaría, porque los recursos podrían alcanzar mucho mejor si fuéramos la mitad de los consumidores que somos en este momento. Pero les comento que investigando un poco más en economía, me di cuenta que no todos los economistas son tan locos, ¿no? Siempre hay economistas que se dan cuenta de un criterio y se dan cuenta de un criterio muy importante que en economía se conoce como el efecto Mozart. El efecto Mozart dice,
Mientras mayor cantidad de población hay en un lugar determinado, esta mayor cantidad de población incrementa la probabilidad de la aparición de genios. La riqueza no está en función de la mano de obra, está en función de la capacidad del ser humano de brindarle valor agregado a las materias primas. En otras palabras, los recursos no son limitados, los recursos solo son eso, son recursos. El ser humano no come recursos, el ser humano se alimenta y consume productos, y los productos salen directamente de las mentes, de las ideas, de los criterios y del ingenio de las personas, del ingenio de los genios. La riqueza no depende de los recursos materiales, sino que depende de los seres humanos. Por tanto, si tú al azar eliminas al 50% de la población, te estás perdiendo de la probabilidad de estar eliminando, mejor dicho, estás eliminando la probabilidad de poder encontrar nuevos genios, nuevos Einstein, nuevos Bill Gates, nuevas personas que puedan descubrir vacunas y nuevas personas que puedan enfrentarse a los recursos limitados con solo el arte y el hecho de poder generar valor agregado continuamente. Ahora, el valor de cada vida. ¿Cuánto vale una vida para mí? Siempre es importante el poder determinar, el poder entender de que independientemente de que yo pueda ser un economista, un ingeniero o un matemático, una cosa es que yo pueda hablar fríamente de vidas, pero otra cosa es cuando esas vidas me afectan directamente a mí. A ver, una cosa es poder decir que ha habido, no sé, 4, 5, 10 mil millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial o algo así. Y otra cosa es saber los nombres de estas personas y que estas personas estén relacionadas conmigo. Aquí hay tres factores, a mi criterio son más que interesantes, son terroríficos. Uno es la depresión, otro es el estrés, otro es la ansiedad. La depresión es el exceso de pasado, el estrés es el exceso de presente y la ansiedad es el exceso de futuro. Ante todo esto, lo único que nosotros estamos mostrando al mundo es falta de confianza en que Dios tiene absolutamente todas las cosas bajo control. Si tú sabes que hay un ser superior, hay alguien cuya vida, para cuya vida la tuya, para cuya tu vida es verdaderamente importante, esa fe te va a hacer respirar con una total paz y tranquilidad, con una paz que sobrepase todo entendimiento. Aquí hay un escritor de cuentos, un escritor francés, que es la persona que ha escrito la obra El Principito, que dice, ¿por qué siempre actuamos como si hubiera algo que tuviera un precio mayor que la vida, cuando es evidente que la vida humana no tiene precio? La vida humana no puede ser comparada con nada. La vida humana no tiene precio. Y esto es un concepto total y absolutamente cristiano. Nuestros problemas. Este es el mundo en que vivimos. Ya no tenemos problemas concretos. Nuestros problemas ahora son completamente relativos. Hay un modernismo y un posmodernismo. El modernismo es ver para creer. El posmodernismo es todo y nada al mismo tiempo. En el modernismo yo puedo reflexionar contigo en el mundo de las ideas. En el posmodernismo a nadie le importa la vida de nadie, a nadie le importa el destino y lo único que quiere la gente es esperar pacientemente a morir. Si alguien define claramente el posmodernismo, es que no lo ha entendido completamente. Es una ausencia de definiciones, es un todo y un nada al mismo tiempo. Benedicto XVI, el finado papa, decía lo siguiente: cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta a un totalitarismo. Cometemos nosotros el error de pensar de que estos niños que están en nuestras manos como maestros, como padres, son igual de que lo que nosotros éramos a su edad. A veces yo tengo un hijo de 12 años y a veces uno tiene la tentación
de pensar que sabe lo que está pensando. Tú tienes la idea de que lo que a ti te afligía cuando tú tenías su edad es lo que le está afligiendo a él en este momento. Y realmente eso es algo extremadamente inocente, porque en el mundo actual es completamente diferente al mundo en el que tú y yo nos hemos criado. Sin ir más lejos, los últimos 10 años realmente ha sido un torbellino de altas y bajas en este planeta. Los últimos 20 años, ni qué decir. Yo he nacido en los años 70 y realmente ver mi infancia entre los años 80 y 90 y ver cómo ha cambiado el mundo a partir del año 2000 son cosas que uno ya le cuesta demasiado poder entender. Las cosas han cambiado demasiado. En 30 años se ha producido más información que en los anteriores 5,000 años. Estos chicos han recibido más información que nosotros a pesar de que en esta generación los chicos ya no leen, los niños ya no leen, pero la televisión ha llenado a estos alumnos, a estos niños, a estos estudiantes, a esta generación de información. La televisión, el internet, medios digitales, los ha saturado de información de la buena y de la mala. El total de conocimiento impreso se duplica cada 4 o 5 años. Se publican 4,000 libros por día en el mundo. En tecnología, 5 años es una eternidad. Cada 5 años, un teléfono de último modelo se convierte en un pisapapel. En el siglo XV empieza la imprenta. La Biblia es el primer libro impreso. Ahora es accesible la información a todo el que la quiera. Este dibujo yo lo utilizaba para capacitar maestros en todo lo que significa educación en valores. Y realmente es una cosa que los maestros, los padres de familia en general, siempre me han dado la razón. Hace unos años, cuando tú te criabas con tus padres en los años 80, en los años 90, realmente era muy accesible el poder tener una relación de paz con tu papá, con tu mamá. ¿Por qué? Porque había cosas que teníamos en común, cosas como los deportes, cosas como juegos de mesa, etcétera. Pero hoy en día, esta tecnología, estos teléfonos celulares, hacen que una brecha increíblemente alta, increíblemente inalcanzable, se presente a lo largo de las generaciones. Por ejemplo, siempre hay padres que están naciendo recién a la tecnología, estoy hablando de gente de más de 50 años, y de pronto se les ocurre comprar un celular y preguntarle a uno de sus hijos cómo se utiliza. ¿Han intentado alguna vez hacerse explicar algo de tecnología con un chico de 11, 12, 13, 14 años? Es una locura, es una locura. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen la paciencia que tienen sus padres, porque los niños funcionan a otra velocidad mental. Porque los niños, sus limitaciones mentales son mucho más amplias que las tuyas y realmente como adultos nos cuesta demasiado aceptar eso. Nos cuesta demasiado aceptar que los niños en este tiempo son el presente, ya no llegan al futuro, son el presente, este mundo es de ellos, ellos son los nativos digitales, nosotros somos migrantes. Las mentes de ellos están saturadas de información. Las metas de las personas son selectivas. Uno acepta o rechaza las cosas, aceptas o rechazas qué cosa quieres atender, qué cosa quieres comprender, qué cosa quieres creer, en qué quieres confiar. La gente, lamentablemente, en función de atención, termina siendo un esclavo de su propia atención. Si tú no quieres atender algo, no lo atiendes. Si tú no quieres obedecer, no lo obedeces. Nuestra atención es completamente selectiva. Cada día tenemos reportes en educación que la capacidad de concentración de los estudiantes va disminuyendo. Y ni qué decir, la capacidad de concentración de los adultos también. Yo sé que varios de los que me están escuchando en este momento están presas de este mundo informático. Yo sé que varios de los que me están escuchando posiblemente me estén escuchando con un celular y estén haciendo otra cosa con una tableta o estén viendo la televisión por otro lado o estén calificando pruebas por el otro, no sé. Pero realmente es un mundo en el que estamos viviendo. Es el mundo que nos ha tocado. Nuestra memoria también es selectiva. Recordamos solo las cosas que realmente nos importan, independientemente que se nos obligue a ello. Las mentes nuestras odian la confusión. Si tú quieres ser un maestro, tienes que tener la habilidad de simplificar las cosas.
Albert Einstein decía lo siguiente: debe ser simple para ser cierto. Si es simple, probablemente no podremos descifrarlo. Si no es simple, probablemente no podemos descifrarlo. Si hay algo verdaderamente verdadero, tiene que ser capaz usted de poder explicarlo de manera simple. Jamás tenemos que tener miedo a ser simples, miedo a la simpleza. Las mentes son inseguras. Tenemos la tendencia a ser emotivos y no racionales. Vivimos en un país como es Bolivia, donde no se discute de política, de religión, de fútbol, porque absolutamente todo se lleva al campo personal. Si tú quieres tener buenas relaciones laborales en tu trabajo, no discutas de política, de religión o fútbol. Caso contrario, te vas a meter en serios problemas. A gran parte de las personas no les gusta correr riesgos. Actualmente, con los juegos de video, con el Nintendo, con el PlayStation, la gente ha ido supliendo su necesidad de tomar riesgos. Y lamentablemente la gente ahí después de la pandemia ya ni siquiera quiere salir de su casa. Nos hemos convertido en una sociedad monótona, funcional y pragmática, y ese tipo de vida es la que estamos en este momento llevando adelante. Nuestras mentes, sobre todo, se niegan a cambiar. Yo sé que esto es difícil, esto es duro de aceptarlo, pero después de que hemos pasado los 30 años, es demasiado complicado, no digo imposible, pero es demasiado complicado el poder cambiar hábitos. Las actitudes están basadas en información, y con tanta información que tenemos a disposición, lamentablemente las convicciones están cada vez más y más sesgadas. Sobre todo este panorama, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Una cosa que Franz mencionaba en mi hoja de vida, yo soy pastor ordenado también, y realmente me llama mucho la atención el poder ver la Biblia y poder darme cuenta cómo es posible de que Dios haya podido llegar a prever todas las cosas, haya podido darnos un libro, darnos una guía en la cual absolutamente nada de lo que está pasando en este tiempo pueda salirse de su control. A ver, Génesis capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando estudias teología, siempre lo que dice la hermenéutica es tratar de hacer que la Biblia se interprete a sí misma. Y para hacer que la Biblia se interprete a sí misma, tienes que trabajar en el manejo de contextos. Y existen dos tipos de contextos: el contexto inmediato y el contexto remoto. El contexto remoto es un método que utilizaba el mismo apóstol Pablo. Cuando las cosas en su teología se hacían demasiado complejas, Pablo siempre hacía lo mismo. Pablo se iba a apoyar hasta Génesis. Génesis nos da la luz para entender todo el resto de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Aquí tengo un concepto que se ha manejado mucho en estos últimos 20, 30 años, que es el concepto de ofrenda. La gente sigue pensando como la viuda, ¿no? Sigue pensando avergonzada de que Dios está mirando una ofrenda grande o una ofrenda pequeña, cuando Jesús nos enseña que realmente una viuda pobre, puede dar mucho más que un hombre muy rico. Y Génesis, ¿qué nos dice? Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La diferencia entre Caín y Abel no está en la ofrenda, está en su corazón. Cada uno de ellos tenía un corazón completamente diferente. Mientras Abel iba a presentar su ofrenda con un corazón lleno de esperanza, lleno de ilusión de que había un Dios que podía arreglar todas las cosas, Caín lo hacía con una obligación. Jehová confronta a Caín
confronta a Caín diciéndole, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, si vas a hacer las cosas bien, te va a ir bien. Eso dice acá. Si vas a hacer las cosas bien, te va a ir bien. Pero si vas a hacer las cosas mal, el pecado va a entrar por esa puerta y te va a dominar. No es un tema de libre albedrío, es un tema simplemente de asumir las consecuencias de tus decisiones. Y evidentemente todos sabemos lo que sigue en esta historia. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esto es interesante. Aparece una indiferencia. Esa indiferencia típicamente posmoderna, esa indiferencia que nos indica que a mí no me interesa absolutamente nada, ni siquiera de mi hermano. Mentirle en la cara a Dios es algo que en este tiempo, en este mundo, hacemos todos los días. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Saben, acá hay cosas tan increíbles. Dios dicta un castigo por asesinato. Y el castigo por asesinato ni siquiera es vida por vida, sangre por sangre, ojo por ojo. Es simplemente decirle, ¿sabes, Caín? A partir de ahora, yo sé que te gusta cultivar la tierra y cultivar la tierra se te va a hacer difícil porque la tierra está maldita por la sangre de tu hermano. Y para Caín, eso es un castigo muy grande para ser soportado. Y aquí viene la cosa más loca del mundo. He aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Increíble. Caín le está diciendo, tú no me botas, Dios, yo me voy. Tú no me botas, yo me voy. Hay un niño que llega sus papás de la calle y le dicen, hijo, quiero que apagues la televisión. Y el niño no quiere apagar la televisión. Entonces los padres se ponen fuertes y le dicen, apagas la televisión porque es una orden, porque soy tu padre y tienes que apagarla. Y el niño inmediatamente se le sale la criatura y le dice, sabes, papá, si no me dejas ver televisión, yo me voy de la casa. Y si el papá tiene suficiente criterio, le va a dejar seguir un poco el juego y el niño va a ir hasta la puerta esperando que su padre lo detenga. Un niño de 5 o 6 años va a abrir la puerta y va a decir, papá, me estoy yendo y si me pasa algo, va a ser tu culpa. Ese berrinche está haciendo Caín en este momento. Le está echando la culpa de todo a Dios, pero Dios no se iba a dejar. Versículo 15, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Es la humanidad aprendiendo a vivir una vida separada de Dios, separada de Dios. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc, es la ciudad de Enoc. Ahora, alguien que en el libro de Génesis se pone a ver de forma textual esto y me puede decir tranquilamente, pastor, ¿de qué ciudad estás hablando? Y no es una ciudad como Santa Cruz, como La Paz, Nueva York, ni mucho menos. Ciudad en el contexto me está hablando simplemente de un concepto, es el concepto de Mayada. Mayada es una palabra que me estoy prestando del hebreo, significa dejar fuera a Dios, significa poner una barrera. En este lugar vamos a hacer una civilización en la cual Dios no ingrese. Vamos a vivir apartados de Él y vamos a vivir apartados de Él porque Él se ha apartado previamente de nosotros. Es posmodernismo en estado puro. Ahora,
Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y empieza a aparecer la ganadería. Son puro descendientes de Caín. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y empieza a aparecer el arte. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama, y ahí empieza a aparecer la metalurgia. Con todo esto, vemos una sociedad de gente próspera, gente de bien, pero gente que había decidido y había definido que en sus vidas Dios no tenía cabida. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no podemos utilizar los recursos del mundo? ¿Por qué yo no puedo orar para que un gran científico se convierta y con todos esos talentos pueda dar gloria a Dios? ¿Por qué yo no puedo orar para que el gobierno declare la religión oficial, la cristiana evangélica, y hacer que con los recursos de gobierno podamos hacer misiones y hacer muchas cosas? Y es simplemente porque a Dios eso no le interesa. Dios ha venido a rescatar corazones, a rescatar vidas, una por una, no a rescatar instituciones. Los talentos para Dios, delante de Dios, como decía el apóstol Pablo, son basura delante de lo que verdaderamente importa, delante de lo que significa la salvación. Dijo Lamec a sus dos mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. No hay consecuencias. No hay consecuencias. Esto es una cultura humanista, sin Dios, la cultura de que no hay consecuencias, la cultura de la impunidad total. Esta sociedad sabía que Dios aparentemente se había olvidado de Caín, que Caín había quedado impune. Y Lamec simplemente dijo, si él ha quedado impune, van a ver lo que yo soy capaz de hacer. Voy a hacer las cosas peor. Y la impunidad también me va a cubrir, porque Dios no está. Nietzsche diría, Dios ha muerto. Esta sociedad, con todo, ganaderos, artistas, metalurgistas, ingenieros, es una sociedad próspera. Es una sociedad, entre comillas, buena, pero es una sociedad sin Dios. Verso 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó por nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y Set también le nació un hijo y lo llamó por nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí hay una segunda humanidad, la humanidad que sí conoce al Señor. Génesis, en el capítulo 4, termina con una esperanza que nos resume el Nuevo Testamento diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa salvación que viene directamente entrelazada en la vida. Hace unos años yo conocí a un pastor en el seminario bíblico y este pastor me dijo que se había hecho se había autoimpuesto una disciplina que era de predicar un capítulo de la Biblia cada domingo en orden correlativo hasta que la vida le alcance. Y yo cuando lo conocí ya estaba en la mitad del Antiguo Testamento, donde realmente el hombre siempre cumplía eso. Nunca se saltaba. Si le tenía que tocar ese capítulo, lo predicaba. Y era un exégeta, era una persona experta en griego y hebreo. Y yo le dije a él, ¿cuál es la parte de la Biblia más difícil? ¿Cuál es el capítulo más difícil que te ha tocado predicar? Y él me mencionó, el más difícil es precisamente Génesis 5. ¿Por qué? Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, y Adán engendró y engendró y engendró y engendró y engendró y engendró y engendró. Y yo le dije, ¿y qué has predicado de esto? Hay algunas prédicas sobre este capítulo 5, pero que necesitan otro tipo de contextos. Hay algunos que lo predican en función de la traducción de los nombres del hebreo. Hay algunos que lo predican utilizando el tema numérico en las edades, pero en realidad es demasiado complejo.
Y yo le dije, ¿cómo lo hiciste? Y varios le preguntamos, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué has predicado aquí? Y él nos comentó que después de una semana de pelear con el bosquejo, nada le venía a la mente. Entonces lo que atinó fue a sacar una Biblia, subirse al púlpito y leerlo de la forma más lenta y ordenada posible y terminar con una oración y bajarse del púlpito. Tiempo de la prédica, 10, 12 minutos. En ese momento el pastor recontra avergonzado y vino un hermano a abrazarlo y a llorar en su hombro. Una persona que durante años iba a la iglesia pero nunca se convertía y le dijo, pastor, ahora me he convertido, quiero aceptar al Señor Jesús en mi corazón. Me ha llegado hasta el último, hasta lo más adentro de mi corazón su prédica, pastor. Y el pastor simplemente le pregunta, ¿qué has entendido de esta prédica? ¿Qué es lo que te ha llegado? Y me ha llegado, pastor, una cosa, que pase lo que pase, pase lo que pase, la muerte reina. Pase lo que pase, todas estas personas van a terminar muriendo. Personas que han vivido más de 900 años terminan muriendo. La muerte reina. Sabíamos por Caín y Abel que había la posibilidad de que un humano mate al otro, pero lo que no entendía, y no entendía la sociedad del Antiguo Testamento, la sociedad de los tiempos de Enoc, es que el ser humano tiene días contados sobre la tierra. Los tiempos de Adán, de la inmortalidad de Adán, ya han pasado. El ser humano tiene los días contados y eso le da un verdadero significado, un verdadero sentido a la vida. Esto que ven acá es un resumen de las plagas de Egipto. Las plagas de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, de la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad, todas estas plagas dejaron a un Egipto devastado, pero un faraón con ganas de tener un corazón soberbio para poder seguir luchando contra Dios, seguirse cerrando al Señor y seguir agobiando a su pueblo hasta que pasó lo que tenía que pasar. Llega la plaga de la muerte de los primogénitos. Esa plaga de la muerte de los primogénitos que devasta completamente al país más poderoso de la tierra. La muerte reina. Cuando una persona, cuando un ser humano es confrontado con la muerte, tiene que reaccionar. No hay forma de escaparte de la muerte. Todos tenemos una sentencia de muerte encima, solo que no nos hemos dado cuenta. Está ahí, las cosas están ahí. El mundo se acaba y nosotros seguimos pensando que podemos escapar y no podemos. Voy avanzando en el Antiguo Testamento y me topo con un libro. Este posiblemente es el libro más patético jamás escrito. Y miren la palabra que estoy usando. Es un libro completa y totalmente patético. ¿Por qué patético? Y no lo estoy tomando desde un punto de vista peyorativo, ni mucho menos, sino estoy hablando de una persona que realmente lo tenía todo. Jesús mismo decía de él, decía de Salomón, ni aun las flores del campo, ni aun los lirios del campo, Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Jesús reconoce que Salomón estaba lleno de gloria. La gente estaba de temor de la sabiduría del rey. Palabras de Coagelet. El Coagelet es el predicador, es el hombre más sabio del mundo, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Qué tiene que decir este hombre? Y Salomón solamente hablaba de una tesis. Su tesis en hebreo es Hebel, Hebel. Todo es completa y absolutamente Hebel. ¿Qué significa Hebel? Hebel significa vapor, humo, temporal, pasajero. En nuestro castellano moderno, vanidad. Todo es vano. Nada sirve. No estamos hablando de una persona que murió en la miseria. No estamos hablando de una persona que no tuvo oportunidades. Estamos hablando de una persona que era el hijo de un rey, que se crió en un palacio, que tuvo toda la gloria que ningún rey pudo haber soñado, toda la riqueza que ningún rey pudo haber tenido y que se dio el gusto de poder hablar con Dios. Se dio el gusto de levantar el templo para Dios más grande jamás visto. Y este hombre termina sus días como un anciano diciendo, vanidad, todo es vanidad.
¿Cuál es el propósito de este libro? Permitir que este maestro desarme todas las maneras que encontramos significado y propósito separados de Dios. Si tú piensas que tu vida vale algo, lee este libro y date cuenta quién te está escribiendo. Te está escribiendo el hombre que lo ha tenido todo, y su tesis es: todo es Hebel, todo es vanidad, todo es vano. El libro habla de vanidad. El libro habla de vanidad en base a la experiencia de Salomón. El libro habla de que todo tiene su tiempo, que hay injusticias, que la vanidad es en la vida, que la vida es vanidad, que la sabiduría y la insensatez, todo es vanidad. Las cosas en la vida que ha visto y ha dejado de ver son vanidad. Y cuando habla a los jóvenes, habla de su vanidad. Todo es vanidad, pero Salomón termina el libro con un versículo que viene realmente punzocortante para destruir todo, de destruir todo orgullo y todo ego de toda persona. Salomón, Eclesiastés 12:13, dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Todo lo demás es Hebel. La clave para salvar tu vida, la clave de toda prédica, de toda enseñanza es esta. La clave de todo discurso, de toda conversación es: teme a Dios. Teme a Dios. Si tú no puedes engranar ese temor de Dios con tu vida, la estás perdiendo, la estás desperdiciando. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ya terminando esta pequeña charla, que realmente me hubiera encantado hacer un análisis panorámico de toda la Biblia en cuanto a lo que significa la vida. Quiero cerrar con esto. Y dice: pasando otra vez, Marcos capítulo 5, desde el 21 para adelante, pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y para que pueda vivir, para que sobreviva. ¿Saben? Este diálogo, este pequeño diálogo, no lo está haciendo cualquier persona con cualquier persona, sino está haciendo el maestro de la sinagoga, una persona llena de títulos, llena de honra, una persona que realmente la gente en su contexto admiraba, y se está humillando delante de un Jesús que para ese momento en el contexto era una persona despreciada por la religión oficial. A Jairo, el principal de la sinagoga, no le importaba. No le importaba. ¿Por qué? Precisamente porque su vida había sido confrontada con la muerte. La muerte no discrimina. La muerte obliga a cualquier padre a tomar el último recurso, y ese último recurso era arrodillarse a los pies de un Jesús. Hablar de Jesús ante la sinagoga, ante el templo, ante el Sanedrín, era pecado mortal. Estaban hablando de una persona que poco después lo iban a hacer crucificar porque era un enemigo político y religioso declarado de ellos. A Jairo no le interesaba. Jairo le dice: por favor, mi hija está muriendo. Y no le dice a la oreja, no le dice de cerca, le dice arrodillado delante del maestro: mi hija está agonizando. Jesús no le responde nada. Jesús dice: vamos, tal vez con la mano, le dice: vamos, voy contigo. Inmediatamente después, esta historia está en los 3 evangelios sinópticos, aparece otra persona en medio. Aparece una mujer, aparece una persona que no tenía absolutamente nada que hacer aquí. Esta historia siempre está entremezclada. La hija de Jairo, y viene esta mujer que ni siquiera nombre tiene. Una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, este versículo 26, para entender el contexto de la mujer, es clave, porque te dice que la mujer no estaba sufriendo por la enfermedad, estaba sufriendo por los médicos.
estaba sufriendo, rodeada tal vez de agoreros, rodeada tal vez en Bolivia le decimos los matasanos, que lo único que quieren es sacarte y sacarte y sacarte dinero, y la mujer no había visto mejora alguna en su salud. Había gastado todo lo que tenía y le iba de mal en peor. Este estrés intentando tener bajo control todas las cosas. Pobre mujer. La mujer estaba desesperada. Oye hablar de Jesús, viene detrás de él y toca su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y la palabra que utiliza no es sanada, es salva. Independientemente de que yo me muera, yo de Jesús no quiero un milagro, yo quiero salvación, yo quiero rescatar mi vida, independientemente de la enfermedad. Y las palabras en Reina Valera son exactas. Está hablando de una medida desesperada. La mujer quiere salvación, quiere librarse de ese azote de su cuerpo. Verso 29, enseguida la fuente de su sangre se seca. Siente en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Jesús le da a la mujer la oportunidad ya no de sanar su cuerpo que estaba sano, le da la oportunidad de sanar su corazón. No te sirve de nada estirar tus días en esta tierra si tu corazón continúa hecho piedra. Jesús quiere tocar tu corazón. Jesús te da la oportunidad para que tú con tu boca confieses su nombre, para que tú con tus rodillas te arrodilles, te postres delante de Él. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús lo sabía, pero quería que la mujer lo diga. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y dijo la verdad. Y tal cual dice la palabra, la verdad los hará libres, libre de toda culpa, libre de toda opresión. Él le dijo, hija, vete, tu fe te ha hecho salva, vete en paz. No habla de sanidad, habla de salvación. Ella ha quedado sana de su azote. Ahora, esto parece un pequeño sketch en medio de una obra grande. Y es que Jairo, el padre de la niña moribunda, está a un lado mirando cómo Jesús perdía el tiempo con una desconocida, dejando parado ahí mirando al gran Jairo. Jesús nos enseña que todos nosotros somos importantes. Independientemente de que tú hayas sido un latino, un portero, un bombero o un ejecutivo en esas torres gemelas, el ser humano no tiene derecho a discriminar un monto económico para el valor de tu vida. Solo Jesús sabe lo que tu vida vale. Solo Jesús sabe el potencial que tienes. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En otras palabras, Jairo, ya no molestes. Jairo, no hagas perder el tiempo. La religión oficial, el cristianismo primitivo, la iglesia católica, al momento de predicar en Latinoamérica, lamentablemente nos ha enseñado que parecería ser un honor, parecería ser una ventaja ser pobres. Y nos predican hablando de que de los pobres es el reino de los cielos. Y realmente leyendo la historia de Jairo hasta aquí, tú dices, Jesús le importa más esa mujer con flujo de sangre que Jairo. Y Jairo inmediatamente bajó la cabeza y tal vez entendería eso. Entendería que él no merecía tener un salvador como lo merecía esa mujer. Que él no merecía nada. Pero, ¿saben? Jesús en el verso 36 es contundente. Jesús dice, Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas,
solo cree. Cree en mí. De nuevo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu hija, tú y tu casa. No permitió que le siguiese nadie, solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban, y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están haciendo tremendo escándalo? La niña no está muerta, la niña solo duerme. Y todos se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, y cuando dice a todos, también los echa fuera a sus discípulos. Era una cosa entre Jesús, la niña y el Padre. Entre Jesús, el Padre y la niña. Echando afuera a todos, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levanta y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Para muchas iglesias contemporáneas, con el mayor de los respetos, podría ser el tiempo exacto para, no sé, hacer una gran campaña evangelística, llenar esa casa de un montón de gente habiendo contemplado una resucitación. Pero para Jesús no. Verso 43, Él les mandó mucho que nadie supiese lo que había pasado y dijo que se diese de comer. En otras palabras, Jairo, quiero compartir la mesa contigo. Para los judíos, una de las cosas más importantes que habían era con quién compartías la mesa. A Jesús, la primera acusación que se le hizo fue el comer con publicanos y con pecadores. Y Jesús ahora quiere comer con Jairo. Jairo, ahora te voy a explicar quién soy. Has visto mi milagro, has visto mi identidad, ahora lo vas a entender. Vas a entender cuál es el papel de salvación que yo tengo para tu vida. Ese papel que esa mujer ha entendido. Que la mujer con flujo de sangre lo ha entendido, lo ha comprendido, pero que tú y tu familia no lo entiendes. Tú eres principal de la sinagoga y quieres de mí un milagro. Yo no te ofrezco un milagro. Yo te ofrezco vida eterna y vida en abundancia, dijo el Señor. Ahora, el valor de una vida, solo el Creador la puede calcular. El ser humano tiene el potencial para poder demostrar que su valor aún ante el mundo es infinito. La depresión, el estrés, la ansiedad denotan simplemente que pensamos que Dios no está con todo bajo control. Vivimos en un mundo que ha cambiado demasiado en las últimas 2 décadas, pero según la Biblia, Dios sigue teniendo todo bajo control. El temor de Dios puede poner las cosas en su debido lugar. Juan capítulo 10, verso 27-28 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya terminando con esto, realmente a mí me ha tocado trabajar la mayor parte de mi vida con jóvenes y adolescentes, y siempre que veía yo este tipo de temas acerca de la vida, acerca de los planes que ellos podían tener a futuro, especialmente cuando trabajaba en colegio junto con Franz, yo me hacía la pregunta, ¿realmente estos chicos estarán preparados para lo que viene? Y uno de los retos que yo siempre he hecho cada que he tenido el turno de pasar clases con estudiantes, que lo he hecho casi 20 años, es tratar de trabajar con ellos un proyecto de vida. No desconozco si Franz va a compartir estas diapositivas con todos ustedes. De todos modos, lo voy a correr, no lo voy a poder leer porque es amplio, a la suficiente velocidad como para que ustedes puedan sacarle cortes de pantalla. Estos son los pasos de un proyecto de vida. Esto es un proyecto de vida que de una u otra manera, yo no me lo he inventado, pero sí lo he adaptado de otros proyectos y lo he ido mejorando a lo largo de los años.
un análisis FODA de cada uno, la autobiografía de cada uno, que es bien importante, saber cada estudiante cuáles son las fortalezas, las debilidades, los pros y los contras que tienen con su vida, los rasgos de personalidad que cada uno tiene, tanto en aspectos físicos, aspectos espirituales, etcétera. Saber quién soy, saber realmente a qué estoy apuntando con mis sueños, si esos sueños verdaderamente sí pueden hacerse realidad. ¿Cuál es el programa de vida que tú tienes bajo tus propósitos, tus metas, tus objetivos a lo largo del tiempo? Y precisamente a partir de ahí es que me ha tocado hacer esto varias veces. Esto es un ejemplo de un estudiante que me va diciendo, esto es el plan que yo tengo para de aquí a los próximos 10 años. Esto es de un estudiante de la universidad, pero realmente es interesante cómo los chicos se van dando cuenta que poco a poco están cumpliendo lo que ellos en su anhelo, ellos en su infancia soñaban con hacer, siempre con la premisa de cumplir con Dios, siempre con la premisa de no decepcionar a sus padres y siempre con la premisa, ¿por qué no?, de tratar de ser felices y no solamente al llegar a la meta, sino ser felices en todo el proceso. Dios nos ha traído no una felicidad, nos han traído un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y realmente esto es con lo que quiero dejarles y que Dios los bendiga. Pues muchas gracias, Franz, muchas gracias a todos.